Hola gente, ¿cómo estás? Ya estamos terminando una semana más y en verdad me siento profundamente agradecida. Han sido semanas padrísimas en donde hemos creado una dinámica supremamente poderosa, agarrado un tema importante y lo hemos desmenuzado de alguna u otra manera. Me has apoyado peloteando tus creencias, hemos discutido ciertas cosas y siempre llegamos a este punto en donde podemos crear un cierre poderoso y redondear toda la conversación que de alguna u otra manera pusimos. Esta semana, de alguna u otra manera, hablamos acerca de los pensamientos, cómo estos pensamientos verdaderamente crean realidades de una manera tan fuerte que de alguna u otra manera inventamos a través de estos pensamientos la vida que de alguna u otra manera vivimos. Como siempre te digo, mi finalidad no tiene nada que ver con crear polémica, señalarte. Yo no estoy esperando ser tu gurú ni tener la verdad absoluta. Solamente me interesa compartirte algo que considero supremamente de valor y que quizás a través de esto tú podrías sumar a tu propia definición y juntos inventarnos una conversación totalmente poderosa. Como tú sabes, de los objetivos más grandes que yo tengo es que verdaderamente aprendamos juntos a tener una vida que valga la pena ser vivida, una vida que amemos profundamente, una vida llena de propósito, de plenitud, una vida que amemos verdaderamente desde un lugar en donde nos excite levantarnos todas las mañanas a crear lo próximo. Ahora, regresando al tema que nos compete el día de hoy, que tiene que ver con el tema de los pensamientos. Sé perfectamente que podrás tener muchísimos comentarios en contra o muchísimas cosas que decir con respecto a no sé si esta mujer verdaderamente está diciendo cosas valiosas o no sé si verdaderamente esta conversación sea así o no. Sin embargo, me encantaría decirte que hoy por hoy hay datos científicos, realmente gente bien importante metidos en neurociencias, metido en comportamiento humano, metido incluso en temas de física cuántica, como metafísica y cosas muchísimo más allá de lo que podemos hablar y manejar, que han llegado a la conclusión que la única diferencia que hay entre nosotros y los otros animales que existen en este planeta tiene que ver de alguna u otra manera que nosotros somos más que animales racionales, somos animales lingüísticos. Y a través de estos lenguajes creamos realidades. Los seres humanos nos encanta de alguna u otra manera nombrar cosas, crear cosas e inventar realidades alrededor de estas cosas que de alguna u otra manera nombramos o creamos. Y así como lo hacemos de una manera externa, de tal manera que hubo alguien que inventó una playera y le puso suéter, o hubo alguien que se le ocurrió nombrar al color negro o al color rosa de esa manera, y hoy por hoy creamos esa realidad de tal manera que cuando observamos un color como este automáticamente sabemos que es negro, no lo cuestionamos, no pensamos si verdaderamente es real o no es real, si es inventado o no es inventado, lo damos por hecho. Hay muchísimas otras maneras en las que los seres humanos nos comunicamos e inventamos estas realidades y no nos cuestionamos y damos por hecho que lo que pensamos es verdaderamente algo absoluto y no hay una manera de que sea otra manera. ¿De qué conversaciones o de qué pensamientos estoy hablando? De los pensamientos internos. Los seres humanos todo el tiempo tenemos pensamientos internos, todo el tiempo tenemos una voz que nos habla, a veces es una voz súper empoderante que nos dice que podemos crear cosas y podemos lograr cosas, pero usualmente es una voz que enjuicia muchísimas cosas que hay alrededor de nosotros. Los psicólogos, la gente que trabaja en crecimiento personal, potencial humano, dice que muchísimas veces esta voz es la voz de alguna u otra manera de nuestro espacio cultural, del lugar en donde nacimos, prácticamente es la voz de mamá o papá o de estas figuras que de alguna u otra manera fueron unas figuras importantes y poderosas en nuestras vidas y que nos marcaron en ciertos momentos en nuestra vida y nos hicieron ser de alguna u otra manera lo que hoy somos. Muchísima gente dice que
que cuando escuchamos sobre todo las voces desempoderantes, las voces que te dicen no puedes crear esto, frénate, tú no vales, el juego no se trata de esto, tú jamás podrás crearlo, usualmente tiene que ver con estas voces de las figuras de autoridad con las que crecimos cuando somos niños. ¿Esto es real o no? No tengo ni la más remota idea. Pero lo que sí sé es que cada uno de nosotros tenemos este tipo de voces cerca de nosotros que de alguna u otra manera nos empoderan y nos llevan a crear cosas bien, bien grandes y bien poderosas, pero también tenemos voces que nos dicen que no. Y la mayoría de los seres humanos, las voces que nos desempoderan, las voces que nos dicen que no es posible, que no es para nosotros, que nos resignemos, que las cosas están complicadas, que es mejor dedicarte a otra cosa, que es mejor ir por el dinero o cerrar tu corazón, poner barreras. Usualmente esas voces son las voces que nos entrenan desde pequeños a que sean las voces que tienen un volumen muchísimo más alto por encima de lo demás. La mayoría de los seres humanos nos hemos experimentado muchísimas veces como derrotados, tristes, imposibilitados de crear un montón de cosas, porque esa voz tiene un volumen supremamente fuerte dentro de nosotros. Es como esa voz nos golpea, esa voz nos manda y esa voz crea de alguna u otra manera nuestra realidad, crea lo que es posible y lo que no es posible para nosotros, lo que tenemos acceso o no tenemos acceso. Y es importante que entiendas que esa voz es personal. Mi voz que me dice lo que es posible y lo que no es posible para mí no es la misma voz que la tuya. Y tampoco es la misma voz que los miembros de tu familia o los miembros de mi familia o la gente de mi vida o la gente de tu vida. Cada uno de nosotros tenemos una voz personal. Y una de las posibilidades más grandes que los seres humanos tenemos hoy por hoy a través de crecimiento personal, potencial humano, coaching, transformación, incluso psicología, neurociencias, con toda esta tecnología que está al alcance de nosotros, es exactamente eso, entrenarnos de una manera supremamente poderosa, llevarnos a un juego que quizás hasta ahora no habíamos podido notar para comenzar a bajar la voz de la imposibilidad y comenzar a subir la voz de, ¿sabes qué? Y si sí, ¿sabes qué? Quizás las cosas no son como lo que tú piensas, quizás sí puedes. Y si pudieras dar un poquito más, y si no se trata de eso, y si el día de hoy creemos más que nosotros, sé perfectamente que esto que te estoy diciendo en este momento, muchísima gente lo ha utilizado como un mecanismo o un juego como de motivación barata y que muchísimas veces te dicen, sí, claro, pensamientos positivos y la ley de atracción y no estoy en contra de ello, pero yo hablo desde un lugar muchísimo más profundo. Tiene que ver con parar verdaderamente la conversación que existe afuera de mí, parar la conversación que existe de alguna u otra manera en el contexto en el cual yo estoy creciendo, la conversación de los medios de comunicación, la conversación de lo que se debe y lo que no se debe de hacer y darme la oportunidad de escuchar mi conversación interna, darme la oportunidad de conocer quién verdaderamente soy, darme la oportunidad de mirar cómo está la relación que estoy creando conmigo, verdaderamente qué pasa conmigo cuando algo no funciona, qué pasa conmigo cuando empiezo a pensar este tipo de cosas y qué pasa, quizás automáticamente me siento de una manera, mi cuerpo lo sintomatiza de otra manera y darme cuenta que entre todo esto que todos somos iguales, eso me vuelve único porque quizás nadie siente de la misma manera que yo o este pensamiento me genera esto que quizás a otra persona no es así y automáticamente mi cuerpo se maneja de esta manera. Cuando yo logro comenzar a mirar esto, cuando yo logro no solamente callar las voces de afuera y comenzar a relacionarme con las voces internas, se desarrolla algo bien divertido, que es la intuición personal. Esta voz interior
que todos los seres humanos tenemos, que nos dice por aquí sí, por aquí no, qué tal si sí, y que de alguna u otra manera es esta voz que es parte de esta esencia bella que cada uno de nosotros tenemos, y es esta voz que cree que quizás todo es posible. Y quizás si nosotros pudiéramos un poquito dejar de seguir escuchando las voces externas, las voces de mi propia imposibilidad, y me permitiera de alguna u otra manera, insisto, parar, mirar y trabajar con estas voces y subir el volumen a las otras y conectarme con esto que yo tengo conmigo, el juego de mi vida sería totalmente distinto. Quizás ahí podría comenzar a mirar que mi vida no solamente se trata de nacer, crecer, trabajar para quizás tener la posibilidad de tener una buena jubilación y morir. La mayoría de los seres humanos vivimos así, de tal manera que nos resignamos nuestros sueños, resignamos nuestra belleza, resignamos nuestra grandeza. Y al entender que existe esta posibilidad, entonces puedo mirar que quizás no se trata de resignación, sino se trata de tener una voz interior que cree en mí. Quizás se trata de tener una relación conmigo como quizás nadie afuera podría tenerla jamás y llenarme de mí mismo. Quizás se trata de inventarme una nueva relación con el amor propio que verdaderamente sea empoderante y que no solamente se trate de apapacharme y lamerme las heridas y darme de alguna u otra manera permisos que no me van a llevar verdaderamente a crear resultados, sino se trate verdaderamente de darme cuenta que quizás tolero ciertas cosas de mí que no debería de tolerar, y comience a jugar un juego totalmente apasionante. Quizás estoy enredando muchísimo y hay muchas de las cosas que me encantaría como compartir que no están llegando. Sin embargo, cuando yo me adueño de mis pensamientos, cuando no soy solamente una persona que tiene pensamientos y los tiene al aire, o más bien mis pensamientos me tienen a mí, y logro verdaderamente callar lo que requiero callar y levantar lo que requiero levantar, comienzo a adueñarme de mi vida. Y cuando me adueño de mi vida, comienzo a venir desde un lugar de responsabilidad absoluta en donde me permito ser creador de un montón de cosas en mi vida y darme cuenta que el juego está en mi cancha, que el juego está en mis manos y que si las cosas son posibles o imposibles dependen de mí. La mayoría de los seres humanos que hoy por hoy admiramos, gente que admiramos porque han logrado y han tenido resultados extraordinarios, gente como Steve Jobs, gente como Gandhi, Luther King, Mandela, Teresa de Calcuta, la mayoría de ellos trabajaron con estas voces. Muchísimos de un espacio totalmente ingenuo y natural, innato, y muchos de ellos fueron sometidos a procesos verdaderamente interesantes en donde se permitieron mirarse a ellos mismos y darse cuenta que no solamente eran lo que ellos pensaban que eran, sino que tenían la oportunidad de elegir quienes quieren ser verdaderamente. Mi invitación el día de hoy es que no te conformes, no juegues juegos pequeños y no te quedes con la historia de lo que tú crees que eres el día de hoy. Invéntate esta realidad supremamente poderosa que te lleve a ser quien siempre has soñado ser, que te conecte con esa persona que te encantaría mirar en el espejo, que te permita rediseñarte, reinventarte las veces que quieras, que te dé la certeza de que en la vida solamente hay dos enormes certezas, que te vas a morir y tú mismo, y que desde ahí puedas jugar verdaderamente el juego que tú quieras, como tener los sueños más salvajes que has soñado en tu vida. Gracias. Como siempre, gracias por darme este espacio, gracias por inventarte esta conversación que te estás inventando conmigo, gracias por llegar hasta aquí, gracias por permitirme de alguna u otra manera sumar un poquito más a lo que de alguna u otra manera tú crees, tú vives, tú piensas.
y gracias por en verdad pensar que lo que yo tengo que decir puede crear un enorme valor en tu vida. Como siempre te digo, si es la primera vez que me ves, me presento, mi nombre es Julia Albuerne y como siempre te digo, me encantaría en algún momento tener la oportunidad en verdad de conocerte y que me des la oportunidad de estar dentro de alguno de mis entrenamientos para que podamos pelotear y llevar esto que el día de hoy aprendimos a un nuevo nivel, a un juego mucho más grande, a un compromiso que quizás hasta ahora ni siquiera podíamos imaginar. Te mando un abrazo enorme y nos vemos la siguiente semana. Bye bye.